Escucha esto con atención, porque si comprendes cómo funciona tu mente, dejarás de sentirte esclavo de tus emociones para siempre. Hay una idea antigua que hoy vuelve a ser tendencia en millones de personas que buscan calma, claridad y sentido en medio del ruido moderno. Una idea que nació hace siglos, mucho antes de los algoritmos, antes de las redes sociales, antes del estrés digital. Una idea que habla directamente de la mente humana. Y del secreto para vivir sin sentirte arrastrado por lo que ocurre fuera de ti. Esa idea pertenece a Baruch Spinoza. Un filósofo que entendió algo profundamente liberador. La mayoría de las personas creen que son libres, pero en realidad viven reaccionando sin darse cuenta. Imagina por un instante que tu mente es como el cielo. Y tus pensamientos, emociones y preocupaciones son nubes que pasan. Algunas oscuras. Algunas ligeras. Algunas rápidas. Algunas densas. Pero el cielo nunca deja de ser cielo. Spinoza entendió que el problema no son las nubes, sino olvidar que somos el cielo. Desde pequeños aprendemos a identificarnos con lo que sentimos. Si sentimos miedo, creemos que somos miedo. Si sentimos tristeza, creemos que somos tristeza. Si sentimos ansiedad, creemos que algo está mal con nosotros. Pero Spinoza propuso algo radicalmente diferente. Dijo que la mente humana funciona según leyes tan naturales como la gravedad o el movimiento de los planetas. Nada ocurre al azar. Nada aparece sin causa. Cada emoción, cada pensamiento, cada reacción tiene una razón de existir. Y cuando comprendes las causas, comienza la libertad. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces te has enfadado sin querer? ¿Cuántas veces has reaccionado impulsivamente y luego te has preguntado por qué lo hiciste? ¿Cuántas veces una emoción ha tomado el control de tu día entero? Spinoza observó algo sorprendente. Las personas no sufren tanto por lo que les ocurre, sino por no entender por qué les ocurre. La ignorancia de nuestras emociones nos hace sentir atrapados dentro de ellas. Pero la comprensión comienza a disolver las cadenas. Hoy vivimos en la era de la sobreestimulación. Noticias constantes. Comparaciones infinitas. Notificaciones que nunca se detienen. Y poco a poco la mente se acostumbra a vivir en alerta permanente. Ansiedad suave. Preocupación constante. Una sensación de inquietud que parece normal. Pero no lo es. Spinoza diría que una mente en constante reacción es una mente que aún no se comprende a sí misma. Y aquí aparece una idea poderosa. Las emociones no son enemigas. Son señales. Mensajes. Indicadores de lo que sucede dentro de nosotros. El problema no es sentir. El problema es no entender lo que sentimos. Cuando una emoción aparece sin comprensión, domina. Cuando aparece con comprensión, se transforma. Y esa transformación cambia la forma en que vivimos. Imagina despertar por la mañana sin sentirte arrastrado por pensamientos automáticos. Sin sentir que tu estado de ánimo depende del clima, del trabajo o de la opinión de los demás. Imagina vivir con una estabilidad interior que no se rompe fácilmente. Spinoza llamó a esto pasar de la esclavitud emocional a la libertad emocional. No porque las emociones desaparezcan, sino porque dejan de gobernarte. La mayoría de las personas cree que la libertad consiste en hacer lo que quieren. Spinoza pensaba lo contrario. Decía que la verdadera libertad consiste en comprender por qué quieres lo que quieres. Porque cuando entiendes tus deseos, dejas de ser empujado por ellos. Y esta idea es más relevante hoy que nunca. Vivimos rodeados de estímulos diseñados para provocar deseos inmediatos. Comprar. Consumir. Compararse. Reaccionar. Desear más. Desear rápido. Desear ahora. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a moverse al ritmo del mundo exterior. Pero Spinoza observó que cuanto más dependemos de lo externo para sentirnos bien, más vulnerables nos volvemos. Porque lo externo cambia constantemente. La aprobación cambia. Las circunstancias cambian. Las relaciones cambian. La economía cambia. El mundo cambia. Y si tu estabilidad depende de lo que cambia, tu estabilidad desaparece con cada cambio. Por eso Spinoza hablaba de una alegría diferente. Una alegría que no depende de lo que sucede afuera, sino de lo que comprendes dentro.
La llamó alegría activa. No es euforia. No es emoción intensa. Es una sensación profunda de coherencia con la vida. Una tranquilidad que no necesita ruido. Una paz que nace de comprender la realidad tal como es. Y aquí surge una pregunta silenciosa. ¿Qué pasaría si dejaras de resistirte a la realidad? La mente humana pasa gran parte del tiempo luchando contra lo que ya ocurrió. Deseando que el pasado fuera distinto. Temiendo que el futuro sea difícil. Resistiendo lo inevitable. Pero la resistencia constante genera tensión constante. Spinoza descubrió que la aceptación no es resignación. Es claridad. Aceptar no significa rendirse. Significa dejar de luchar contra lo que ya es para poder actuar con lucidez. Y cuando la mente deja de luchar contra la realidad, aparece la energía que antes se desperdiciaba en la resistencia. Energía para comprender. Para crear. Para vivir con más presencia. La mente se vuelve más amplia. Más ligera. Más libre. Y entonces sucede algo sorprendente. Lo que antes parecía insoportable empieza a sentirse manejable. Lo que antes parecía imposible empieza a sentirse comprensible. Porque la comprensión cambia la experiencia. No cambia los hechos, cambia la relación con los hechos. Y cambiar la relación con la realidad cambia la vida entera. Imagina vivir sin la sensación constante de que algo debería ser distinto. Imagina sentir que cada experiencia, incluso la difícil, tiene un lugar dentro del orden natural de la vida. Spinoza veía la realidad como una red infinita de causas y efectos. Todo conectado. Todo en movimiento. Todo formando parte de un orden mayor. Y cuando la mente comprende esa conexión, deja de sentirse separada del mundo. Empieza a sentirse parte de él. Y esa sensación transforma profundamente la experiencia humana. Porque gran parte del sufrimiento nace de sentirnos aislados. Separados. Desconectados. Como si estuviéramos solos frente a la vida. Pero cuando la mente comprende su lugar en el todo, aparece una sensación inesperada de pertenencia. Una calma silenciosa. Una confianza suave. Una sensación de que la vida no está en tu contra. Sino que eres parte de ella. Y tal vez aquí aparece la idea más liberadora de todas. Spinoza decía que cuanto más comprendes la vida, más la amas. No porque sea perfecta. No porque sea fácil. Sino porque deja de sentirse caótica. La comprensión transforma el miedo en curiosidad. La confusión en claridad. La resistencia en aceptación. Y la aceptación en paz. Imagina lo que ocurriría si miraras tus pensamientos con curiosidad en lugar de juicio. Si observaras tus emociones como señales en lugar de amenazas. Si vieras tus experiencias como parte de un proceso en lugar de errores personales. La mente empezaría a relajarse. La presión interna disminuiría. El ruido mental se suavizaría. Y poco a poco surgiría una nueva forma de vivir. Más consciente. Más estable. Más libre. Esto no ocurre de la noche a la mañana. Ocurre lentamente. Con atención. Con paciencia. Con presencia. Pero cada momento de comprensión es un paso hacia la libertad. Cada instante de conciencia es un paso fuera del piloto automático. Cada pregunta honesta es una puerta que se abre. Y entonces comienzas a notar algo profundamente transformador. Las emociones dejan de sentirse como tormentas incontrolables y empiezan a sentirse como olas que puedes observar sin ahogarte en ellas. La mente deja de ser un campo de batalla y empieza a convertirse en un espacio de observación. Y en ese espacio nace una libertad silenciosa. Una libertad que no depende del mundo exterior. Una libertad que no necesita aprobación. Una libertad que nace de comprender. Y ahora escucha con atención, porque esta idea puede quedarse contigo mucho después de que el video termine. Tal vez la libertad que has estado buscando no está en cambiar tu vida, sino en comprender tu mente. Tal vez la paz que has estado persiguiendo no está en controlar el mundo, sino en entender cómo reaccionas ante él. Y tal vez, solo tal vez, el mayor acto de amor hacia la vida es comprenderla antes de que termine.